En las densas ciénagas de Carolina del Sur, donde el musgo español cuelga como sudarios fúnebres y el aire mismo parece susurrar pecados olvidados, yacen las ruinas derruidas de lo que los locales alguna vez llamaron la Capilla del Reposo del Ángel. Entre 1789 y 1832, más de 200 almas desaparecieron sin dejar rastro después de buscar refugio en este supuesto santuario. Los registros eclesiásticos descubiertos en 1923 e inmediatamente sellados por las autoridades revelaron una documentación meticulosa de asesinatos sistemáticos disfrazados de misericordia divina. La familia Whitworth, pilares de su comunidad y operadores de la misteriosa Orden de los Ángeles Caídos, habían convertido su capilla de plantación en el campo de matanza más rentable del sur antebellum. Lo que estás a punto de oír ha estado enterrado durante casi 2 siglos. Pero la verdad sobre la familia religiosa más siniestra de América ya no puede permanecer oculta. Antes de desvelar las profundidades horripilantes del legado Whitworth, esta historia no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si estás listo para unirte a nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios, presiona ese botón de suscripción y dinos en los comentarios de qué estado estás escuchando. Necesitamos saber hasta dónde viajan estos secretos oscuros. Ahora, retrocedamos a las sombras de Carolina del Sur en 1789, donde la salvación venía con un precio que ninguna alma debería pagar jamás. Pero entender cómo un mal tan calculado pudo florecer requiere examinar el mundo que creó la dinastía Whitworth. El año era 1789, y los recién formados Estados Unidos aún sangraban por las heridas de la Revolución. En las tierras bajas de Carolina del Sur, donde las plantaciones de arroz se extendían interminablemente hacia el Atlántico, el orden social permanecía tan rígido como las mareas que inundaban los pantanos costeros 2 veces al día. Fue aquí, a 30 millas tierra adentro de Charleston, donde la familia Whitworth había forjado su imperio de engaño. Gabriel Whitworth tenía 43 años cuando compró el tracto de 1000 acres que nombraría Gracia de los Serafines. Midiendo 6 pies de altura, con cabello prematuramente plateado y ojos del color del hielo invernal, Gabriel poseía una presencia imponente que hacía que los hombres inferiores se apartaran cuando entraba en una habitación. Su voz, culta y resonante, podía llenar una capilla o reducir a un hombre adulto a un silencio tembloroso con igual facilidad. Nacido en la aristocracia planter decadente de Virginia, Gabriel había visto la fortuna tabacalera de su familia desmoronarse durante la Guerra Revolucionaria. Pero donde otros veían ruina, Gabriel veía oportunidad. Su esposa, Constance Whitworth, de soltera Napton, provenía de dinero antiguo de Charleston, con la riqueza de su familia construida en el comercio de esclavos y el cultivo de arroz. A los 38 años, Constance seguía siendo hermosa de una manera frágil y etérea que recordaba a las muñecas de porcelana. Su cabello oscuro siempre estaba perfectamente arreglado, y sus manos pálidas nunca mostraban callos de trabajo honesto. Pero aquellos que miraban de cerca sus ojos marrones veían algo perturbador. Una distancia vacía, como si parte de su mente se hubiera retirado a un lugar donde los horrores, a su alrededor, no pudieran alcanzarla. Los hijos Whitworth eran cada uno notable en su propia forma inquietante. Ezekiel, de 24 años y el heredero aparente, poseía la inteligencia calculadora de su padre, pero con una crueldad añadida que incluso Gabriel encontraba inquietante a veces. Alto y delgado como su padre, la sonrisa de Ezequiel nunca llegaba a sus ojos oscuros. Había estudiado brevemente en el colegio de Charleston antes de que su padre lo llamara de vuelta para manejar las operaciones más delicadas de la familia. Miriam, de 22 años, era quizás la más peligrosa de todos los descendientes Whitworth. Donde sus hermanos usaban fuerza e intimidación, Miriam empleaba encanto y manipulación. Podía hacer que un fugitivo desesperado se sintiera completamente seguro,
mientras lo llevaba directamente a su muerte. Su belleza era convencional. Cabello dorado, ojos azules, una sonrisa dulce. Pero había algo en su manera que sugería que encontraba placer genuino en el sufrimiento ajeno. Los gemelos, Cain y Abel, acababan de cumplir 20 años. Cain era el más grande de los dos, con hombros anchos y manos que parecían capaces de estrangular a un hombre. Abel era más delgado, más pensativo, pero su inteligencia se enfocaba enteramente en idear nuevos métodos para extraer información de sujetos reacios. Los chicos habían sido criados para verse a sí mismos como instrumentos de la justicia divina, y abordaban su trabajo con la precisión metódica de artesanos. La joven Lilith, de solo 16 años, aún estaba desarrollando su rol en la empresa familiar. Rubia como su hermana, pero con la mirada penetrante de su padre, poseía una madurez inquietante que hacía incómodos a los visitantes. Gabriel la estaba preparando para asumir los deberes de Miriam cuando llegara el momento. Después de todo, el negocio familiar requería continuidad. El hermano de Gabriel, Michael Whitworth, servía como supervisor oficial de la plantación y colaborador más cercano de Gabriel. 2 años menor que Gabriel, Michael tenía el aspecto curtido de un hombre que pasaba sus días en el campo. Pero su educación igualaba la de su hermano. Entendía que su operación requería tanto brutalidad como un registro cuidadoso. La esposa de Michael, Ruth, había muerto en el parto 5 años antes, dejándolo para criar a sus hijas gemelas, Mercy y Grace, ahora de 13 años. Las niñas vivían en la casa principal con sus primos, recibiendo la misma educación cuidadosa en la teología particular de la familia. El hermano menor, Raphael Whitworth, quien insistía en que todos lo llamaran Serif, tenía 35 años y era quizás el miembro más escalofriante de la familia. Delgado hasta el punto de parecer demacrado, con cabello prematuramente blanco y ojos verde pálido, Serif había estudiado medicina en Edimburgo antes de la Revolución. Su conocimiento médico lo hacía invaluable para las operaciones de la familia, aunque nunca había practicado medicina legítima. En cambio, usaba sus habilidades para mantener vivos a las víctimas durante interrogatorios más largos y asegurar que los cuerpos que eventualmente vendían a escuelas médicas parecieran haber muerto por causas naturales. La plantación Whitworth en sí misma estaba perfectamente diseñada para sus propósitos siniestros. La casa principal, una imponente estructura georgiana de 3 pisos, se erguía en una ligera elevación con vista a los campos de arroz. Pero eran los edificios menores los que servían al verdadero negocio de la familia. La capilla, completada en 1788, se encontraba a media milla de la casa principal, conectada por un camino que serpenteaba a través de un bosque de antiguos robles vivos envueltos en musgo español. El edificio era más grande que la mayoría de las capillas de plantación, con espacio para 200 fieles, aunque la congregación Whitworth rara vez excedía los 50 locales. Lo que hacía única a la capilla eran las modificaciones que Gabriel había ordenado durante la construcción. El sótano, accesible a través de una puerta oculta detrás del altar, había sido diseñado como una serie de celdas de contención. Las paredes eran lo suficientemente gruesas para amortiguar los gritos, y el sistema de ventilación aseguraba que los ocupantes pudieran mantenerse vivos por períodos extendidos. Adyacente a la capilla se encontraba lo que parecía un simple edificio anexo, usado para almacenar materiales religiosos. En realidad, albergaba el laboratorio médico de Serif y las herramientas de su oficio. La familia había establecido su Orden de los Ángeles Caídos en 1789, presentándola a la comunidad local como un movimiento de avivamiento metodista enfocado en llevar salvación a las almas más desesperadas. Celebraban servicios regulares, invitando a plantadores vecinos y sus familias a presenciar los apasionados sermones de Gabriel sobre la redención a través del sufrimiento. El predicador itinerante metodista local, el reverendo Thomas Hartwell, inicialmente dio la bienvenida al entusiasmo religioso de los Whitworth.
incluso permitiendo que Gabriel condujera servicios especiales para buscadores en distrés espiritual. Pero el verdadero propósito de la orden era mucho más siniestro. A través de una red de contactos en Charleston, Savannah y tan al norte como Richmond, los Whitworth difundieron rumores cuidadosamente elaborados sobre su capilla. La palabra llegó a los cuarteles de esclavos en toda la región de que el Reposo del Ángel era un santuario donde los fugitivos podían encontrar comida, refugio y guía hacia la libertad. Las historias eran lo suficientemente específicas para ser creíbles. Descripciones detalladas de la ubicación de la capilla, contraseñas para identificar a buscadores genuinos y testimonios de supuestos escapados que habían llegado exitosamente al norte. El engaño elaborado requería una coordinación cuidadosa. Serif mantenía correspondencia con escuelas médicas en Charleston, Savannah, Richmond e incluso Filadelfia, estableciéndose como un proveedor confiable de cadáveres para estudio anatómico. Los cuerpos siempre eran presentados como los de personas libres de color que habían muerto por causas naturales, completos con documentación falsificada. Las escuelas médicas en la República temprana hacían pocas preguntas sobre el origen de sus especímenes, y los precios de Serif siempre eran razonables. Michael manejaba los aspectos prácticos de la operación, administrando el negocio legítimo de la plantación que proporcionaba cobertura para sus actividades, manteniendo la red de informantes que difundían la palabra sobre el santuario, y coordinando con cazadores de esclavos profesionales que ayudaban a identificar los objetivos más valiosos. La plantación de arroz legítima de la familia era moderadamente exitosa, empleando a casi 100 trabajadores esclavizados que vivían en relativa comodidad comparados con otras plantaciones. Esta reputación benevolente era cultivada cuidadosamente, con Gabriel permitiendo a sus trabajadores mejor comida, vivienda e incluso movimiento limitado alrededor de la plantación. El aspecto más diabólico de la operación Whitworth era cómo usaban la fe religiosa genuina como arma. Los sermones de Gabriel eran poderosos y conmovedores, llenos de referencias bíblicas y sofisticación teológica que impresionaban incluso a oyentes educados. Él verdaderamente creía que estaba haciendo el trabajo de Dios, convencido de que las almas que enviaba a la muerte estaban predestinadas a la condenación de todos modos. Este marco teológico permitía que toda la familia participara en asesinatos masivos, mientras mantenía su sentido de superioridad moral. Las autoridades locales sabían que algo inusual estaba ocurriendo en gracia de los serafines, pero los Whitworth habían sido cuidadosos al establecerse como pilares de la comunidad. Gabriel servía en la comisión del condado, contribuía generosamente a iglesias locales y organizaba elaboradas reuniones sociales que cimentaban el lugar de su familia en la sociedad planter. Cuando surgían preguntas ocasionales sobre esclavos desaparecidos o extraños vistos en el área, los Whitworth expresaban la preocupación adecuada y ofrecían ayudar con búsquedas. El otoño de 1791 trajo una actividad inusual a gracia de los serafines. Una serie de tormentas devastadoras habían dañado cosechas en toda la tierra baja, creando dificultades económicas que impulsaron a más personas esclavizadas a intentar escapar. Para los Whitworth, esto representaba una oportunidad sin precedentes. En un solo mes, 43 almas desesperadas llegaron a la capilla del Reposo del Ángel, buscando santuario. Fue durante este periodo que los métodos de la familia se refinaron más. Ezequiel había desarrollado un sistema para categorizar a los nuevos llegados, basado en su valor potencial. Jóvenes varones saludables eran mantenidos vivos por más tiempo, ya que su información sobre defensas de plantaciones y rutas de escape resultaba más valiosa para cazadores de esclavos profesionales. Mujeres con niños eran interrogadas sobre otras familias planeando escapar, su desesperación haciéndolas particularmente comunicativas. Los escapados mayores, que típicamente sabían menos información útil, eran despachados rápidamente para minimizar recursos gastados en su mantenimiento. El proceso siempre comenzaba de la misma manera. Los nuevos llegados eran recibidos por Miriam,
cuyo manierismo gentil y educación obvia la hacían parecer un ángel de misericordia. Ella proporcionaba comida, ropa limpia y un lugar seguro para descansar, mientras explicaba que la familia necesitaba verificar sus historias antes de ayudarlos a continuar al norte. Este periodo de espera, explicaba ella, era necesario para proteger tanto a los escapados como a la red del ferrocarril subterráneo. Durante estos primeros días, los Whitworth reunían inteligencia a través de conversaciones aparentemente casuales. Miriam destacaba en extraer información sobre familias dejadas atrás, puntos de encuentro planeados y contactos en el norte. Gabriel visitaba la capilla diariamente, conduciendo servicios de oración que gradualmente revelaban más sobre el fondo y conexiones de cada persona. Los gemelos, Caín y Abel, se hacían pasar por esclavos fugitivos de otras plantaciones, compartiendo historias fabricadas de escapes exitosos para construir confianza y fomentar confesiones más detalladas. Una vez que la familia había extraído toda la información útil, las víctimas eran movidas al sótano de la capilla. El entrenamiento médico de Serif resultaba invaluable aquí, ya que podía mantener a los sujetos conscientes y responsivos por mucho más tiempo que métodos de tortura crudos permitirían. El sótano contenía 5 celdas individuales, cada una equipada con grilletes y diseñada para prevenir cualquier posibilidad de escape. El aislamiento acústico era tan efectivo que la congregación regular de la capilla, reuniéndose directamente arriba, nunca oía el sufrimiento abajo. El proceso de interrogatorio típicamente duraba de 3 a 5 días. Serif usaba su conocimiento de la anatomía humana para infligir máximo dolor mientras evitaba daños permanentes que pudieran afectar la eventual venta del cuerpo. Había desarrollado un entendimiento detallado de puntos de presión, vías nerviosas y técnicas psicológicas que rompían la resistencia sin dejar marcas obvias. Abel asistía en estas sesiones, tomando notas cuidadosas sobre la información revelada y cruzando detalles con testimonios de víctimas anteriores. Lo que hacía particularmente efectiva la operación Whitworth era su enfoque sistemático al registro. Gabriel mantenía libros de contabilidad detallados, documentando cada aspecto de su negocio. Cada víctima era asignada un número y tenía un archivo completo incluyendo descripción física, información de fondo, inteligencia reunida y disposición final. Estos registros permitían a la familia rastrear patrones en rutas de escape, identificar figuras clave en el ferrocarril subterráneo y proporcionar inteligencia valiosa a su red de cazadores de esclavos profesionales. La familia había establecido asociaciones con 3 operaciones mayores de caza de esclavos, cubriendo territorio desde Virginia hasta Georgia. Estos cazadores de recompensas profesionales pagaban precios premium por información detallada sobre rutas de escape, cazas seguras y vuelos planeados. Una sola redada exitosa basada en inteligencia Whitworth podía generar recompensas de miles de dólares, dinero que era dividido entre la familia y sus socios criminales. Pero era el comercio de cuerpos lo que proporcionaba las ganancias más consistentes. Las conexiones de Serif con escuelas médicas habían crecido en una red de suministro sofisticada. Los cuerpos eran preservados usando técnicas que había aprendido en Edimburgo, empaquetados en contenedores especialmente diseñados y enviados con documentación falsificada, identificándolos como personas libres de color muertas por causas naturales. La familia ganaba entre $50 y $100 por cuerpo, dependiendo de la condición del espécimen y las necesidades de la institución receptora. La joven Lilith comenzó a participar en el negocio familiar durante este periodo, inicialmente sirviendo como un rostro amigable adicional para recibir a nuevos llegados. Su juventud y aparente inocencia hacían que las personas desesperadas confiaran aún más. Gabriel estaba complacido de ver que ella no mostraba reacción emocional al sufrimiento a su alrededor, sugiriendo que podría asumir mayores responsabilidades a medida que madurara. El aspecto más horripilante de la operación era cómo la familia mantenía su fachada pública. Cada domingo asistían a servicios en la iglesia metodista local, donde Gabriel a menudo servía como predicador laico. Organizaban cenas elaboradas,
contribuían a campañas de caridad y participaban en todas las actividades sociales esperadas de plantadores prominentes. Constance se hizo conocida por su hermoso bordado y su habilidad para organizar funciones auxiliares de damas. Para 1795, la Operación Whitworth había crecido más allá de lo que Gabriel había imaginado originalmente. Lo que comenzó como un esquema oportunista para beneficiarse del caos de la República temprana había evolucionado en una empresa criminal sofisticada que abarcaba 4 estados. El éxito de la familia había atraído la atención de otros individuos afines, llevando a la formación de lo que llamaban la Sociedad de Redención Sureña. La membresía de la sociedad incluía dueños de plantaciones, mercaderes, cazadores de esclavos profesionales, funcionarios corruptos e incluso unos pocos ministros que compartían la teología retorcida de Gabriel. Las reuniones mensuales se llevaban a cabo en locaciones rotativas, usualmente disfrazadas como avivamientos religiosos o reuniones sociales. Los miembros pagaban cuotas basadas en sus ganancias de actividades relacionadas con la sociedad, y estos fondos se usaban para expandir operaciones y corromper funcionarios que de otra manera interferirían. El Dr. Edmund Thorne, quien dirigía una práctica médica en Charleston, se convirtió en uno de los miembros más valiosos de la sociedad. Sus credenciales médicas legítimas le permitían proporcionar certificados de muerte para los cuerpos que Serif suministraba a escuelas médicas. Thorne también tenía conexiones con capitanes de barcos que transportaban especímenes a instituciones del norte, asegurando que la cadena de suministro permaneciera indetectada por las autoridades. El capitán Marcus Fulton controlaba una red de cazadores de esclavos profesionales, operando a lo largo de las Carolinas y Georgia. Sus hombres se especializaban en rastrear individuos específicos basado en inteligencia proporcionada por los Whitworth. La operación de Fulton era particularmente brutal, a menudo capturando familias enteras cuando aprendían de escapes planeados. El capitán pagaba a los Whitworth un porcentaje de todas las recompensas recolectadas, usando su información. Quizás lo más perturbador era la participación del reverendo Josiah Blackwood, un ministro metodista cuyo territorio incluía 3 condados en el este de Carolina del Sur. Blackwood usaba su posición para identificar potenciales escapados dentro de su congregación, pasando información a los Whitworth mientras mantenía la apariencia de preocupación pastoral. Incluso conducía servicios fúnebres para algunas víctimas de la familia, usando documentación falsificada para afirmar que habían muerto de fiebre u otras causas naturales. El crecimiento de la sociedad requería métodos de operación más sofisticados. Gabriel desarrolló un sistema de comunicación codificado que permitía a los miembros compartir información sin riesgo de detección. Cartas discutiendo asuntos espirituales y trabajo de redención contenían inteligencia detallada sobre rutas de escape, casas seguras y vuelos planeados. Esta correspondencia codificada fue descubierta años después, proporcionando a historiadores documentación detallada del alcance y métodos de la red. El rol de Serif evolucionó durante este periodo de simple torturador, a lo que ahora se reconocería como un analista forense. Desarrolló perfiles detallados de patrones de escape, identificando las rutas más comúnmente usadas y las variaciones estacionales en intentos de fuga. Esta inteligencia permitía a la sociedad posicionar recursos más efectivamente, interceptando escapados antes de que pudieran alcanzar casas seguras genuinas. La capilla de la familia se convirtió en un terreno de entrenamiento para nuevos miembros de la sociedad. Gabriel conducía seminarios especiales sobre justificación teológica para decisiones difíciles, enseñando a participantes cómo racionalizar sus acciones a través de interpretación bíblica selectiva. Serif proporcionaba entrenamiento médico mostrando a los asistentes cómo extraer información sin dejar evidencia obvia de tortura. Incluso Miriam contribuía, enseñando técnicas de manipulación que hacían a las víctimas más cooperativas. Durante este periodo de expansión, los Whitworth procesaban un promedio de 60 víctimas por año. El sótano de la capilla fue ampliado para acomodar 12 celdas, y se instaló aislamiento acústico adicional.
Un nuevo crematorio disfrazado como horno de cerámica fue construido para disponer de restos que no pudieran venderse provechosamente a escuelas médicas. La familia empleaba a 6 trabajadores adicionales, todos miembros de la sociedad, para manejar el volumen aumentado de sus operaciones. La joven Lilith, ahora de 18 años, se había integrado completamente en el negocio familiar. Su especialidad era manejar víctimas femeninas, particularmente aquellas viajando con niños. Había desarrollado una persona maternal que hacía que madres desesperadas confiaran en ella completamente. Lilith cuidaba de los niños mientras sus padres eran interrogados, a veces usando amenazas contra los pequeños para fomentar cooperación. Su completa falta de empatía combinada con su apariencia nutricia la hacía quizás el miembro más efectivo de la familia. Los gemelos, Cain y Abel, habían desarrollado especialidades complementarias. Cain manejaba los aspectos físicos de la operación, manteniendo las instalaciones, gestionando transporte y disponiendo de evidencia. Abel se enfocaba en análisis de inteligencia, manteniendo los registros detallados que hacían la operación tan rentable. Juntos, habían creado un sistema lo suficientemente eficiente para procesar víctimas dentro de 48 horas de llegada, maximizando ganancias mientras minimizaba riesgos. Pero el éxito de la sociedad estaba atrayendo atención no deseada. Abolicionistas en el norte habían comenzado a notar patrones en las desapariciones de esclavos escapados. Varios artículos de periódicos mencionaban el número inusual de fugitivos que parecían desvanecerse completamente después de dejar plantaciones en la tierra baja de Carolina del Sur. Conductores del ferrocarril subterráneo reportaban perder contacto con escapados que habían sido dirigidos a casas seguras en la región. El invierno de 1798 trajo un visitante inesperado a la tierra baja de Carolina del Sur. Jeremiah Morrison, un mercader cuáquero de Filadelfia, llegó a Charleston bajo el pretexto de establecer relaciones comerciales con plantadores locales de arroz. En realidad, Morrison estaba conduciendo una investigación encubierta para la Sociedad Abolicionista de Pensilvania, intentando determinar por qué tantos esclavos escapados que habían llegado exitosamente a la línea Mason-Dixon reportaban perder amigos y familiares en algún lugar de Carolina del Sur. Morrison era un hombre cuidadoso, de 45 años, con la apariencia curtida de alguien que había pasado años en lugares peligrosos. Su fe cuáquera lo había impulsado a arriesgar su vida múltiples veces, ayudando a escapados a alcanzar la libertad, y había desarrollado un sentido intuitivo para detectar engaño. Algo en las historias saliendo de Carolina del Sur no le parecía correcto. La investigación comenzó con Morrison entrevistando escapados exitosos en Filadelfia, Nueva York y Boston. Patrón tras patrón emergía de sus testimonios. Muchos habían sido informados sobre un santuario llamado Reposo del Ángel, donde podían encontrar comida y guía. Algunos habían visitado la capilla, pero se fueron rápidamente, reportando que algo se sentía mal en el lugar. Otros habían enviado amigos o familiares allí solo para nunca oír de ellos nuevamente. Morrison pasó semanas documentando estas cuentas, cruzando locaciones, fechas y descripciones. El patrón era claro. Personas estaban desapareciendo en una locación específica en la tierra baja de Carolina del Sur. Pero probar qué estaba ocurriendo requería que alguien infiltrara la operación, y Morrison sabía que el color de su piel lo hacía inadecuado para tal misión. La solución vino de una fuente inesperada. Samuel Washington, un hombre negro libre de Baltimore que había sido educado en Pensilvania, se ofreció voluntario para posar como un esclavo escapado buscando paso al norte. Washington era de piel lo suficientemente clara para potencialmente pasar por mestizo, lo que podría explicar su educación y manierismo refinado. Más importante, era completamente intrépido, habiendo ya conducido investigaciones similares en Virginia y Maryland. Washington llegó a Charleston en marzo de 1799, llevando documentos falsificados, identificándolo como propiedad de un plantador ficticio de Virginia. Pasó varias semanas trabajando como jornalero,
recolectando silenciosamente información sobre contactos locales del ferrocarril subterráneo. No tomó mucho tiempo para que oyera susurros sobre el santuario en la capilla del reposo del ángel. El acercamiento fue gradual y cuidadoso. Washington hizo contacto con otras personas buscando escapar, permitiendo que palabra de su situación se extendiera naturalmente a través de la red subterránea. Dentro de un mes, fue abordado por un contacto que proporcionó direcciones a la plantación Whitworth y las contraseñas necesarias para identificarse como un buscador legítimo. Mientras tanto, Morrison se había establecido en la comunidad empresarial de Charleston, usando sus credenciales mercantiles legítimas para ganar acceso a registros de envíos, correspondencia de colegios médicos y otros documentos que podrían revelar el alcance de cualquier empresa criminal operando en la región. Sus conexiones cuáqueras en Filadelfia le habían proporcionado nombres de profesores médicos que podrían estar recibiendo especímenes sospechosos. Lo que Morrison descubrió conmocionó incluso su mente experimentada. Registros de envíos mostraban entregas regulares desde Carolina del Sur a escuelas médicas a lo largo de la región Mid-Atlantic. El volumen era demasiado alto para representar mortalidad normal entre la población negra libre de la región. Certificados de muerte proporcionados por médicos locales mostraban patrones sospechosos. Demasiadas muertes por fiebre y causas naturales entre personas descritas como negros libres transitorios. La misión de Washington comenzó en una tarde húmeda de abril, cuando se acercó a la capilla del reposo del ángel, siguiendo las instrucciones recibidas. El edificio aparecía exactamente como descrito, más grande que la mayoría de las capillas de plantación, con ventanas góticas que parecían extrañamente ominosas en la luz menguante. El musgo español colgaba de los robles circundantes como sudarios fúnebres, y el aire estaba espeso con el olor a agua estancada de los campos de arroz cercanos. Miriam Whitworth lo recibió en la puerta de la capilla, su sonrisa cálida y acogedora. Era exactamente tan hermosa como las historias sugerían, con cabello dorado y ojos que parecían irradiar compasión. Washington sintió un sentido inmediato de peligro. Algo en su desempeño perfecto le parecía ensayado, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. «Debes estar tan cansado, pobre alma», dijo Miriam, llevándolo adentro de la capilla. «Ven, déjame conseguirte algo de comida y un lugar seguro para descansar. Mañana discutiremos tu viaje al norte». El interior de la capilla era más elaborado de lo que Washington había esperado. Las ventanas de vidrio tintado depictaban escenas de juicio divino que parecían inusualmente violentas para un santuario metodista. El altar estaba tallado en madera oscura, y detrás colgaba una pintura del arcángel Miguel arrojando demonios al infierno. Todo en el espacio se sentía teatral, como diseñado para inspirar miedo en lugar de consuelo. Washington fue proporcionado con comida simple y ropa limpia, luego mostrado a una pequeña habitación adyacente a la capilla donde podía pasar la noche. Miriam explicó que la familia necesitaba verificar su historia antes de ayudarlo a continuar al norte, una precaución necesaria para proteger tanto a él como a su red. Este periodo de espera, le aseguró, rara vez duraba más de unos días. Durante su segundo día en la plantación, Washington conoció a otros miembros de la familia Whitworth. Gabriel aparecía cada bit como el patriarca benevolente, conduciendo servicios de oración y ofreciendo guía espiritual a las almas desesperadas buscando refugio. Sus sermones eran poderosos y conmovedores, llenos de referencias a la liberación y redención que parecían perfectamente adaptadas a su audiencia. Pero el ojo entrenado de Washington comenzó a notar detalles perturbadores. Los otros huéspedes en la plantación parecían inusualmente subyugados, hablando en susurros y evitando el contacto visual. Cuando trató de entablar conversación con ellos sobre sus fondos o planes de viaje, proporcionaban respuestas vagas e inconsistentes. Lo más perturbador era la manera en que miraban a los miembros de la familia Whitworth con una mezcla de gratitud y terror, que sugería que sabían más de lo que decían. En su tercera noche, Washington fue despertado por sonidos que hicieron que su sangre se helara. Gritos amortiguados venían de algún lugar debajo de la capilla, apenas audibles a través de las gruesas paredes,
pero inconfundiblemente humanos. Se quedó perfectamente quieto, escuchando los gritos agonizados hasta que finalmente pararon justo antes del amanecer. Cuando mencionó los sonidos a otros huéspedes la mañana siguiente, afirmaron no haber oído nada. Washington se dio cuenta de que estaba en peligro mortal, pero también entendió que podría ser la única persona que pudiera exponer esta operación. Comenzó a hacer observaciones cuidadosas, notando el diseño de los edificios, el número de miembros de la familia y los patrones de actividad alrededor de la plantación. Lo más importante, comenzó a buscar evidencia de lo que le ocurría a las personas que llegaban al reposo del ángel, pero nunca se iban. El avance vino cuando Washington observó a Sheriff Whitworth cargando un carro con lo que parecían cajas de madera. Las cajas eran del tamaño y forma correctos para contener cuerpos humanos, y eran cargadas con la atención cuidadosa típicamente reservada para carga valiosa. Washington siguió el carro a distancia, observando mientras viajaba a un desembarcadero en el río Ashley, donde un pequeño barco de vapor esperaba. Pero Washington también había sido observado. Abel Whitworth había notado su comportamiento curioso y lo reportó a su padre. Gabriel decidió que su huésped se estaba volviendo demasiado inquisitivo y ordenó su transferencia al sótano de la capilla. La investigación de Washington estaba a punto de convertirse en una lucha personal por la supervivencia. El descenso de Washington al sótano de la capilla reveló el verdadero alcance del mal de la familia Whitworth. La instalación subterránea era mucho más sofisticada de lo que había imaginado, con 12 celdas individuales, un laboratorio médico y lo que parecía un crematorio. El olor a muerte colgaba en el aire como una presencia física, y las paredes portaban manchas que ninguna limpieza podía remover. Fue colocado en una celda que mostraba evidencia de ocupantes previos. Arañazos en las paredes de piedra eran desesperados. Uñas de dedos habían intentado rasgar a través de roca sólida, y manchas más oscuras que Washington no quería identificar. La celda era apenas lo suficientemente grande para que se acostara, sin muebles, excepto un balde para desechos, y una pequeña abertura cerca del techo que proporcionaba ventilación mínima. Dentro de horas de su imprisonment, Washington oyó a otros prisioneros en celdas cercanas. Sus conversaciones susurradas revelaban el horror completo de lo que estaba ocurriendo. Algunos habían estado allí por semanas, mantenidos vivos solo lo suficiente para proporcionar información sobre rutas de escape, contactos del ferrocarril subterráneo y otros vuelos planeados. Otros eran llegados más nuevos que aún mantenían esperanza de ser liberados. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente. Sheriff Whitworth resultó ser un torturador metódico, usando su conocimiento médico para infligir máximo dolor mientras evitaba daños permanentes que pudieran afectar la eventual venta del cuerpo. Trabajaba con precisión quirúrgica, haciendo preguntas detalladas sobre operaciones del ferrocarril subterráneo, mientras aplicaba presión física calculada con cuidado. La educación e inteligencia obvia de Washington lo hacían particularmente valioso para los Whitworth. Sospechaban que podría estar conectado con abolicionistas en el norte y estaban determinados a extraer información sobre financiamiento y organización del ferrocarril subterráneo. Las sesiones de tortura duraban horas, con Sheriff demostrando un entusiasmo perturbador por su trabajo, pero Washington había sido preparado para esta posibilidad. Su entrenamiento en Filadelfia había incluido instrucción sobre resistir interrogatorios, y su fe cuáquera le proporcionaba fuerza interior que sus captores no podían romper. Les alimentaba información falsa mezclada con suficiente verdad para parecer creíble, comprando tiempo mientras buscaba una oportunidad para escapar. La oportunidad vino de una fuente inesperada. Grace Whitworth, una de las hijas gemelas de 13 años de Michael, había estado trayendo comida a los prisioneros como parte de su educación en el negocio familiar. A diferencia de sus parientes, Grace parecía genuinamente perturbada por el sufrimiento a su alrededor. Washington comenzó a hablar con ella durante estas visitas breves
gradualmente construyendo su confianza, mientras plantaba semillas de dudas sobre las actividades de su familia. Grace era lo suficientemente inteligente para entender que lo que su familia hacía estaba mal, pero había sido criada para creer que sus víctimas estaban predestinadas a la condenación de todos modos. Los argumentos teológicos gentiles de Washington, combinados con su educación obvia y refinamiento, comenzaron a sacudir su fe en la doctrina retorcida de la familia. Más importante, comenzó a verlo como un ser humano en lugar de simplemente otro espécimen para procesar. El plan de escape requería timing cuidadoso y considerable suerte. Grace acordó dejar la celda de Washington sin cerrar durante su próxima entrega de comida, dándole acceso al laboratorio donde Serif guardaba sus instrumentos quirúrgicos. Armado con un bisturí, Washington tendría que abrirse camino a través de la plantación por la noche, evitando a la familia y sus trabajadores mientras llegaba al río Ashley, donde podía robar un barco. Pero el plan salió mal casi inmediatamente. El comportamiento inusual de Grace había sido notado por su hermana Mercy, quien reportó la actividad sospechosa a su padre, Michael. Cuando Washington intentó dejar su celda, encontró a Abel Whitworth esperándolo con una pistola y una sonrisa viciosa. ¿Realmente pensaste que no nos daríamos cuenta?, preguntó Abel, gesticulando para que Washington regresara a su celda. Pobre pequeña Grace, pensó que estaba salvando tu alma. En cambio, solo ha asegurado que tu muerte sea mucho más desagradable de lo que originalmente planeamos. Washington fue devuelto a su celda, pero el intento de escape fallido había revelado algo importante. Había grietas en la unidad de la familia. La disposición de Grace a ayudarlo sugería que otros miembros de la familia podrían estar teniendo dudas sobre sus actividades. Más importante, el incidente había forzado a los Whitworth a acelerar su timeline para su disposición. Esa noche, Washington oyó voces en el laboratorio. Gabriel y Serif discutiendo la mejor manera de manejar a su prisionero problemático. Gabriel quería extraer tanta información como posible antes de matarlo, pero Serif estaba preocupado de que la inteligencia y educación obvia de Washington lo hicieran demasiado peligroso para mantenerlo vivo mucho más tiempo. Decidieron conducir una sesión final de interrogatorio, usando métodos que probablemente resultarían fatales. Pero Washington tenía una carta más que jugar. Durante sus semanas de cautiverio, había estado haciendo notas mentales cuidadosas sobre todo lo que observaba, el diseño de la instalación, los nombres y rostros de miembros de la familia, los detalles de su operación. Más importante, había estado memorizando la información proporcionada por otros prisioneros, construyendo una imagen comprensiva de la red del ferrocarril subterráneo, que los Whitworth estaban destruyendo sistemáticamente. Cuando Serif llegó para el interrogatorio final, Washington ofreció proporcionar información detallada sobre financiamiento y organización abolicionista, a cambio de una muerte rápida en lugar de tortura prolongada. La oferta era lo suficientemente convincente para hacer que Serif pausara y considerara. Sabía que tal inteligencia sería enormemente valiosa para sus socios de la Sociedad de Redención Sureña. Lo que Serif no se dio cuenta era que Washington estaba comprando tiempo para un intento de rescate. Jeremiah Morrison, creciendo preocupado por la ausencia extendida de su socio, había comenzado a hacer indagaciones discretas sobre la capilla del reposo del ángel. Su investigación había atraído la atención de otros abolicionistas en Charleston, incluyendo varios trabajadores negros libres que habían oído rumores sobre las actividades de la plantación. El rescate vino al amanecer en una mañana húmeda de junio, cuando la niebla del río Ashley proporcionó cobertura perfecta para el pequeño equipo de voluntarios de Morrison. Habían pasado semanas planeando el asalto, estudiando el diseño de la plantación e identificando la locación más probable para el imprisonment de Washington. El equipo incluía a Morrison, 2 otros cuáqueros de Filadelfia y 4 hombres negros libres de Charleston que se habían voluntariado para la misión peligrosa. El ataque comenzó con un fuego de diversión prendido en uno de los edificios de procesamiento de arroz de la plantación.
Mientras la familia Whitworth y sus trabajadores corrían a contener el incendio, el equipo de 1961 en las densas ciénagas de Carolina del Sur, donde el musgo español cuelga como sudarios fúnebres y el aire mismo parece susurrar pecados olvidados, yacen las ruinas derruidas de lo que los locales alguna vez llamaron la Capilla del Reposo del Ángel. Entre 1789 y 1832, más de 200 almas desaparecieron sin dejar rastro después de buscar refugio en este supuesto santuario. Los registros eclesiásticos descubiertos en 1923 e inmediatamente sellados por las autoridades revelaron una documentación meticulosa de asesinatos sistemáticos disfrazados de misericordia divina. La familia Whitworth, pilares de su comunidad y operadores de la misteriosa Orden de los Ángeles Caídos, habían convertido su capilla de plantación en el campo de matanza más rentable del sur antebellum. Lo que estás a punto de oír ha estado enterrado durante casi 2 siglos. Pero la verdad sobre la familia religiosa más siniestra de América ya no puede permanecer oculta. Antes de desvelar las profundidades horripilantes del legado Whitworth, esta historia no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si estás listo para unirte a nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios, presiona ese botón de suscripción y dinos en los comentarios de qué estado estás escuchando. Necesitamos saber hasta dónde viajan estos secretos oscuros. Ahora, retrocedamos a las sombras de Carolina del Sur en 1789, donde la salvación venía con un precio que ninguna alma debería pagar jamás. Pero entender cómo un mal tan calculado pudo florecer requiere examinar el mundo que creó la dinastía Whitworth. El año era 1789, y los recién formados Estados Unidos aún sangraban por las heridas de la Revolución. En las tierras bajas de Carolina del Sur, donde las plantaciones de arroz se extendían interminablemente hacia el Atlántico, el orden social permanecía tan rígido como las mareas que inundaban los pantanos costeros 2 veces al día. Fue aquí, a 30 millas tierra adentro de Charleston, donde la familia Whitworth había forjado su imperio de engaño. Gabriel Whitworth tenía 43 años cuando compró el tracto de 1000 acres, que nombraría Gracia de los Serafines. Midiendo 6 pies de altura, con cabello prematuramente plateado y ojos del color del hielo invernal, Gabriel poseía una presencia imponente que hacía que los hombres inferiores se apartaran cuando entraba en una habitación. Su voz, culta y resonante, podía llenar una capilla o reducir a un hombre adulto a un silencio tembloroso con igual facilidad. Nacido en la aristocracia planter decadente de Virginia, Gabriel había visto la fortuna tabacalera de su familia desmoronarse durante la Guerra Revolucionaria. Pero donde otros veían ruina, Gabriel veía oportunidad. Su esposa, Constance Whitworth, de soltera Napton, provenía de dinero antiguo de Charleston, con la riqueza de su familia construida en el comercio de esclavos y el cultivo de arroz. A los 38 años, Constance seguía siendo hermosa de una manera frágil y etérea que recordaba a las muñecas de porcelana. Su cabello oscuro siempre estaba perfectamente arreglado, y sus manos pálidas nunca mostraban callos de trabajo honesto. Pero aquellos que miraban de cerca sus ojos marrones veían algo perturbador. Una distancia vacía, como si parte de su mente se hubiera retirado a un lugar donde los horrores a su alrededor no pudieran alcanzarla. Los hijos Whitworth eran cada uno notable en su propia forma inquietante. Ezequiel, de 24 años, y el heredero aparente, poseía la inteligencia calculadora de su padre, pero con una crueldad añadida que incluso Gabriel encontraba inquietante a veces. Alto y delgado como su padre, la sonrisa de Ezequiel nunca llegaba a sus ojos oscuros. Había estudiado brevemente en el colegio de Charleston antes de que su padre lo llamara de vuelta para manejar las operaciones más delicadas de la familia. Miriam, de 22 años, era quizás la más peligrosa de todos los descendientes Whitworth. Donde sus hermanos usaban fuerza e intimidación,
Miriam empleaba encanto y manipulación. Podía hacer que un fugitivo desesperado se sintiera completamente seguro, mientras lo llevaba directamente a su muerte. Su belleza era convencional: cabello dorado, ojos azules, una sonrisa dulce. Pero había algo en su manera que sugería que encontraba placer genuino en el sufrimiento ajeno. Los gemelos, Caín y Abel, acababan de cumplir 20 años. Caín era el más grande de los dos, con hombros anchos y manos que parecían capaces de estrangular a un hombre. Abel era más delgado, más pensativo, pero su inteligencia se enfocaba enteramente en idear nuevos métodos para extraer información de sujetos reacios. Los chicos habían sido criados para verse a sí mismos como instrumentos de la justicia divina y abordaban su trabajo con la precisión metódica de artesanos. La joven Lilith, de solo 16 años, aún estaba desarrollando su rol en la empresa familiar. Rubia como su hermana, pero con la mirada penetrante de su padre, poseía una madurez inquietante que hacía incómodos a los visitantes. Gabriel la estaba preparando para asumir los deberes de Miriam cuando llegara el momento. Después de todo, el negocio familiar requería continuidad. El hermano de Gabriel, Michael Whitworth, servía como supervisor oficial de la plantación y colaborador más cercano de Gabriel. 2 años menor que Gabriel, Michael tenía el aspecto curtido de un hombre que pasaba sus días en el campo. Pero su educación igualaba la de su hermano. Entendía que su operación requería tanto brutalidad como un registro cuidadoso. La esposa de Michael, Ruth, había muerto en el parto 5 años antes, dejándolo para criar a sus hijas gemelas, Mercy y Grace, ahora de 13 años. Las niñas vivían en la casa principal con sus primos, recibiendo la misma educación cuidadosa en la teología particular de la familia. El hermano menor, Raphael Whitworth, quien insistía en que todos lo llamaran Serif, tenía 35 años, y era quizás el miembro más escalofriante de la familia. Delgado hasta el punto de parecer demacrado, con cabello prematuramente blanco y ojos verde pálido, Serif había estudiado medicina en Edimburgo antes de la Revolución. Su conocimiento médico lo hacía invaluable para las operaciones de la familia, aunque nunca había practicado medicina legítima. En cambio, usaba sus habilidades para mantener vivos a las víctimas durante interrogatorios más largos y asegurar que los cuerpos que eventualmente vendían a escuelas médicas parecieran haber muerto por causas naturales. La plantación Whitworth en sí misma estaba perfectamente diseñada para sus propósitos siniestros. La casa principal, una imponente estructura georgiana de 3 pisos, se erguía en una ligera elevación con vista a los campos de arroz. Pero eran los edificios menores los que servían al verdadero negocio de la familia. La capilla, completada en 1788, se encontraba a media milla de la casa principal, conectada por un camino que serpenteaba a través de un bosque de antiguos robles vivos envueltos en musgo español. El edificio era más grande que la mayoría de las capillas de plantación, con espacio para 200 fieles, aunque la congregación Whitworth rara vez excedía los 50 locales. Lo que hacía única a la capilla eran las modificaciones que Gabriel había ordenado durante la construcción. El sótano, accesible a través de una puerta oculta detrás del altar, había sido diseñado como una serie de celdas de contención. Las paredes eran lo suficientemente gruesas para amortiguar los gritos, y el sistema de ventilación aseguraba que los ocupantes pudieran mantenerse vivos por períodos extendidos. Adyacente a la capilla se encontraba lo que parecía un simple edificio anexo usado para almacenar materiales religiosos. En realidad, albergaba el laboratorio médico de Serif y las herramientas de su oficio. La familia había establecido su Orden de los Ángeles Caídos en 1789, presentándola a la comunidad local como un movimiento de avivamiento metodista, enfocado en llevar salvación a las almas más desesperadas. Celebraban servicios regulares, invitando a plantadores vecinos y sus familias a presenciar los apasionados sermones de Gabriel sobre la redención a través del sufrimiento. El predicador itinerante metodista local, el reverendo Thomas Hardwell,
Inicialmente dio la bienvenida al entusiasmo religioso de los Whitworth, incluso permitiendo que Gabriel condujera servicios especiales para buscadores en distrés espiritual. Pero el verdadero propósito de la orden era mucho más siniestro. A través de una red de contactos en Charleston, Savannah y tan al norte como Richmond, los Whitworth difundieron rumores cuidadosamente elaborados sobre su capilla. La palabra llegó a los cuarteles de esclavos en toda la región de que el reposo del ángel era un santuario donde los fugitivos podían encontrar comida, refugio y guía hacia la libertad. Las historias eran lo suficientemente específicas para ser creíbles. Descripciones detalladas de la ubicación de la capilla, contraseñas para identificar a buscadores genuinos y testimonios de supuestos escapados que habían llegado exitosamente al norte. El engaño elaborado requería una coordinación cuidadosa. Serif mantenía correspondencia con escuelas médicas en Charleston, Savannah, Richmond e incluso Filadelfia, estableciéndose como un proveedor confiable de cadáveres para estudio anatómico. Los cuerpos siempre eran presentados como los de personas libres de color que habían muerto por causas naturales, completos con documentación falsificada. Las escuelas médicas en la República temprana hacían pocas preguntas sobre el origen de sus especímenes, y los precios de Serif siempre eran razonables. Michael manejaba los aspectos prácticos de la operación, administrando el negocio legítimo de la plantación que proporcionaba cobertura para sus actividades, manteniendo la red de informantes que difundían la palabra sobre el santuario, y coordinando con cazadores de esclavos profesionales que ayudaban a identificar los objetivos más valiosos. La plantación de arroz legítima de la familia era moderadamente exitosa, empleando a casi 100 trabajadores esclavizados que vivían en relativa comodidad comparados con otras plantaciones. Esta reputación benevolente era cultivada cuidadosamente, con Gabriel permitiendo a sus trabajadores mejor comida, vivienda e incluso movimiento limitado alrededor de la plantación. El aspecto más diabólico de la operación Whitworth era cómo usaban la fe religiosa genuina como arma. Los sermones de Gabriel eran poderosos y conmovedores, llenos de referencias bíblicas y sofisticación teológica que impresionaban incluso a oyentes educados. Él verdaderamente creía que estaba haciendo el trabajo de Dios, convencido de que las almas que enviaba a la muerte estaban predestinadas a la condenación de todos modos. Este marco teológico permitía que toda la familia participara en asesinatos masivos mientras mantenía su sentido de superioridad moral. Las autoridades locales sabían que algo inusual estaba ocurriendo en gracia de los serafines, pero los Whitworth habían sido cuidadosos al establecerse como pilares de la comunidad. Gabriel servía en la comisión del condado, contribuía generosamente a iglesias locales y organizaba elaboradas reuniones sociales que cimentaban el lugar de su familia en la sociedad planter. Cuando surgían preguntas ocasionales sobre esclavos desaparecidos o extraños vistos en el área, los Whitworth expresaban la preocupación adecuada y ofrecían ayudar con búsquedas. El otoño de 1791 trajo una actividad inusual a gracia de los serafines. Una serie de tormentas devastadoras habían dañado cosechas en toda la tierra baja, creando dificultades económicas que impulsaron a más personas esclavizadas a intentar escapar. Para los Whitworth, esto representaba una oportunidad sin precedentes. En un solo mes, 43 almas desesperadas llegaron a la capilla del reposo del ángel buscando santuario. Fue durante este periodo que los métodos de la familia se refinaron más. Ezequiel había desarrollado un sistema para categorizar a los nuevos llegados basado en su valor potencial. Jóvenes varones saludables eran mantenidos vivos por más tiempo, ya que su información sobre defensas de plantaciones y rutas de escape resultaba más valiosa para cazadores de esclavos profesionales. Mujeres con niños eran interrogadas sobre otras familias planeando escapar, su desesperación haciéndolas particularmente comunicativas. Los escapados mayores, que típicamente sabían menos información útil, eran despachados rápidamente para minimizar recursos gastados en su mantenimiento. El proceso siempre comenzaba de la misma manera.
Los nuevos llegados eran recibidos por Miriam, cuyo manierismo gentil y educación obvia la hacían parecer un ángel de misericordia. Ella proporcionaba comida, ropa limpia y un lugar seguro para descansar, mientras explicaba que la familia necesitaba verificar sus historias antes de ayudarlos a continuar al norte. Este periodo de espera, explicaba ella, era necesario para proteger tanto a los escapados como a la red del ferrocarril subterráneo. Durante estos primeros días, los Whitworth reunían inteligencia a través de conversaciones aparentemente casuales. Miriam destacaba en extraer información sobre familias dejadas atrás, puntos de encuentro planeados y contactos en el norte. Gabriel visitaba la capilla diariamente, conduciendo servicios de oración que gradualmente revelaban más sobre el fondo y conexiones de cada persona. Los gemelos, Caín y Abel, se hacían pasar por esclavos fugitivos de otras plantaciones, compartiendo historias fabricadas de escapes exitosos para construir confianza y fomentar confesiones más detalladas. Una vez que la familia había extraído toda la información útil, las víctimas eran movidas al sótano de la capilla. El entrenamiento médico de Serif resultaba invaluable aquí, ya que podía mantener a los sujetos conscientes y responsivos por mucho más tiempo que métodos de tortura crudos permitirían. El sótano contenía 5 celdas individuales, cada una equipada con grilletes y diseñada para prevenir cualquier posibilidad de escape. El aislamiento acústico era tan efectivo que la congregación regular de la capilla, reuniéndose directamente arriba, nunca oía el sufrimiento abajo. El proceso de interrogatorio típicamente duraba de 3 a 5 días. Serif usaba su conocimiento de la anatomía humana para infligir máximo dolor, mientras evitaba daños permanentes que pudieran afectar la eventual venta del cuerpo. Había desarrollado un entendimiento detallado de puntos de presión, vías nerviosas y técnicas psicológicas que rompían la resistencia sin dejar marcas obvias. Abel asistía en estas sesiones, tomando notas cuidadosas sobre la información revelada y cruzando detalles con testimonios de víctimas anteriores. Lo que hacía particularmente efectiva la operación Whitworth era su enfoque sistemático al registro. Gabriel mantenía libros de contabilidad detallados documentando cada aspecto de su negocio. Cada víctima era asignada un número, y tenía un archivo completo incluyendo descripción física, información de fondo, inteligencia reunida y disposición final. Estos registros permitían a la familia rastrear patrones en rutas de escape, identificar figuras clave en el ferrocarril subterráneo y proporcionar inteligencia valiosa a su red de cazadores de esclavos profesionales. La familia había establecido asociaciones con 3 operaciones mayores de caza de esclavos, cubriendo territorio desde Virginia hasta Georgia. Estos cazadores de recompensas profesionales pagaban precios premium por información detallada sobre rutas de escape, cazas seguras y vuelos planeados. Una sola redada exitosa basada en inteligencia Whitworth podía generar recompensas de miles de dólares, dinero que era dividido entre la familia y sus socios criminales. Pero era el comercio de cuerpos lo que proporcionaba las ganancias más consistentes. Las conexiones de Serif con escuelas médicas habían crecido en una red de suministro sofisticada. Los cuerpos eran preservados usando técnicas que había aprendido en Edimburgo, empaquetados en contenedores especialmente diseñados y enviados con documentación falsificada, identificándolos como personas libres de color muertas por causas naturales. La familia ganaba entre $50 y $100 por cuerpo, dependiendo de la condición del espécimen y las necesidades de la institución receptora. La joven Lilith comenzó a participar en el negocio familiar durante este periodo, inicialmente sirviendo como un rostro amigable adicional para recibir a nuevos llegados. Su juventud y aparente inocencia hacían que las personas desesperadas confiaran aún más. Gabriel estaba complacido de ver que ella no mostraba reacción emocional al sufrimiento a su alrededor, sugiriendo que podría asumir mayores responsabilidades a medida que madurara. El aspecto más horripilante de la operación era cómo la familia mantenía su fachada pública. Cada domingo asistían a servicios en la iglesia metodista local, donde Gabriel a menudo servía como predicador laico.
Organizaban cenas elaboradas, contribuían a campañas de caridad y participaban en todas las actividades sociales esperadas de plantadores prominentes. Constance se hizo conocida por su hermoso bordado y su habilidad para organizar funciones auxiliares de damas. Para 1795, la Operación Whitworth había crecido más allá de lo que Gabriel había imaginado originalmente. Lo que comenzó como un esquema oportunista para beneficiarse del caos de la República temprana, había evolucionado en una empresa criminal sofisticada que abarcaba 4 estados. El éxito de la familia había atraído la atención de otros individuos afines, llevando a la formación de lo que llamaban la Sociedad de Redención Sureña. La membresía de la sociedad incluía dueños de plantaciones, mercaderes, cazadores de esclavos profesionales, funcionarios corruptos e incluso unos pocos ministros que compartían la teología retorcida de Gabriel. Las reuniones mensuales se llevaban a cabo en locaciones rotativas, usualmente disfrazadas como avivamientos religiosos o reuniones sociales. Los miembros pagaban cuotas basadas en sus ganancias de actividades relacionadas con la sociedad, y estos fondos se usaban para expandir operaciones y corromper funcionarios que de otra manera interferirían. El Dr. Edmund Thorne, quien dirigía una práctica médica en Charleston, se convirtió en uno de los miembros más valiosos de la sociedad. Sus credenciales médicas legítimas le permitían proporcionar certificados de muerte para los cuerpos que Serif suministraba a escuelas médicas. Thorne también tenía conexiones con capitanes de barcos que transportaban especímenes a instituciones del norte, asegurando que la cadena de suministro permaneciera indetectada por las autoridades. El capitán Marcus Fulton controlaba una red de cazadores de esclavos profesionales operando a lo largo de las Carolinas y Georgia. Sus hombres se especializaban en rastrear individuos específicos basado en inteligencia proporcionada por los Whitworth. La operación de Fulton era particularmente brutal, a menudo capturando familias enteras cuando aprendían de escapes planeados. El capitán pagaba a los Whitworth un porcentaje de todas las recompensas recolectadas usando su información. Quizás lo más perturbador era la participación del reverendo Josiah Blackwood, un ministro metodista cuyo territorio incluía 3 condados en el este de Carolina del Sur. Blackwood usaba su posición para identificar potenciales escapados dentro de su congregación, pasando información a los Whitworth mientras mantenía la apariencia de preocupación pastoral. Incluso conducía servicios fúnebres para algunas víctimas de la familia, usando documentación falsificada para afirmar que habían muerto de fiebre u otras causas naturales. El crecimiento de la sociedad requería métodos de operación más sofisticados. Gabriel desarrolló un sistema de comunicación codificado que permitía a los miembros compartir información sin riesgo de detección. Cartas discutiendo asuntos espirituales y trabajo de redención contenían inteligencia detallada sobre rutas de escape, casas seguras y vuelos planeados. Esta correspondencia codificada fue descubierta años después, proporcionando a historiadores documentación detallada del alcance y métodos de la red. El rol de Serif evolucionó durante este periodo de simple torturador, a lo que ahora se reconocería como un analista forense. Desarrolló perfiles detallados de patrones de escape, identificando las rutas más comúnmente usadas y las variaciones estacionales en intentos de fuga. Esta inteligencia permitía a la sociedad posicionar recursos más efectivamente, interceptando escapados antes de que pudieran alcanzar casas seguras genuinas. La capilla de la familia se convirtió en un terreno de entrenamiento para nuevos miembros de la sociedad. Gabriel conducía seminarios especiales sobre justificación teológica para decisiones difíciles, enseñando a participantes cómo racionalizar sus acciones a través de interpretación bíblica selectiva. Serif proporcionaba entrenamiento médico, mostrando a los asistentes cómo extraer información sin dejar evidencia obvia de tortura. Incluso Miriam contribuía, enseñando técnicas de manipulación que hacían a las víctimas más cooperativas. Durante este periodo de expansión, los Whitworth procesaban un promedio de 60 víctimas por año. El sótano de la capilla fue ampliado para acomodar 12 celdas,
y se instaló aislamiento acústico adicional. Un nuevo crematorio disfrazado como horno de cerámica fue construido para disponer de restos que no pudieran venderse provechosamente a escuelas médicas. La familia empleaba 6 trabajadores adicionales, todos miembros de la sociedad, para manejar el volumen aumentado de sus operaciones. La joven Lilith, ahora de 18 años, se había integrado completamente en el negocio familiar. Su especialidad era manejar víctimas femeninas, particularmente aquellas viajando con niños. Había desarrollado una persona maternal que hacía que madres desesperadas confiaran en ella completamente. Lilith cuidaba de los niños mientras sus padres eran interrogados. A veces, usando amenazas contra los pequeños para fomentar cooperación. Su completa falta de empatía combinada con su apariencia nutricia la hacía quizás el miembro más efectivo de la familia. Los gemelos, Cain y Abel, habían desarrollado especialidades complementarias. Cain manejaba los aspectos físicos de la operación, manteniendo las instalaciones, gestionando transporte y disponiendo de evidencia. Abel se enfocaba en análisis de inteligencia, manteniendo los registros detallados que hacían la operación tan rentable. Juntos, habían creado un sistema lo suficientemente eficiente para procesar víctimas dentro de 48 horas de llegada, maximizando ganancias mientras minimizaba riesgos. Pero el éxito de la sociedad estaba atrayendo atención no deseada. Abolicionistas en el norte habían comenzado a notar patrones en las desapariciones de esclavos escapados. Varios artículos de periódicos mencionaban el número inusual de fugitivos que parecían desvanecerse completamente después de dejar plantaciones en la tierra baja de Carolina del Sur. Conductores del ferrocarril subterráneo reportaban perder contacto con escapados que habían sido dirigidos a casas seguras en la región. El invierno de 1798 trajo un visitante inesperado a la tierra baja de Carolina del Sur. Jeremiah Morrison, un mercader cuáquero de Filadelfia, llegó a Charleston bajo el pretexto de establecer relaciones comerciales con plantadores locales de arroz. En realidad, Morrison estaba conduciendo una investigación encubierta para la Sociedad Abolicionista de Pensilvania, intentando determinar por qué tantos esclavos escapados que habían llegado exitosamente a la línea Mason-Dixon reportaban perder amigos y familiares en algún lugar de Carolina del Sur. Morrison era un hombre cuidadoso, de 45 años, con la apariencia curtida de alguien que había pasado años en lugares peligrosos. Su fe cuáquera lo había impulsado a arriesgar su vida múltiples veces, ayudando a escapados a alcanzar la libertad, y había desarrollado un sentido intuitivo para detectar engaño. Algo en las historias saliendo de Carolina del Sur no le parecía correcto. La investigación comenzó con Morrison entrevistando escapados exitosos en Filadelfia, Nueva York y Boston. Patrón tras patrón emergía de sus testimonios. Muchos habían sido informados sobre un santuario llamado Reposo del Ángel, donde podían encontrar comida y guía. Algunos habían visitado la capilla, pero se fueron rápidamente, reportando que algo se sentía mal en el lugar. Otros habían enviado amigos o familiares allí solo para nunca oír de ellos nuevamente. Morrison pasó semanas documentando estas cuentas, cruzando locaciones, fechas y descripciones. El patrón era claro. Personas estaban desapareciendo en una locación específica en la tierra baja de Carolina del Sur. Pero probar qué estaba ocurriendo requería que alguien infiltrara la operación, y Morrison sabía que el color de su piel lo hacía inadecuado para tal misión. La solución vino de una fuente inesperada. Samuel Washington, un hombre negro libre de Baltimore que había sido educado en Pensilvania, se ofreció voluntario para posar como un esclavo escapado buscando paso al norte. Washington era de piel lo suficientemente clara para potencialmente pasar por mestizo, lo que podría explicar su educación y manierismo refinado. Más importante, era completamente intrépido, habiendo ya conducido investigaciones similares en Virginia y Maryland. Washington llegó a Charleston en marzo de 1799, llevando documentos falsificados, identificándolo como propiedad de un plantador ficticio de Virginia. Pasó varias semanas trabajando como jornalero,
recolectando silenciosamente información sobre contactos locales del ferrocarril subterráneo. No tomó mucho tiempo para que oyera susurros sobre el santuario en la capilla del reposo del ángel. El acercamiento fue gradual y cuidadoso. Washington hizo contacto con otras personas buscando escapar, permitiendo que palabra de su situación se extendiera naturalmente a través de la red subterránea. Dentro de un mes, fue abordado por un contacto que proporcionó direcciones a la plantación Whitworth y las contraseñas necesarias para identificarse como un buscador legítimo. Mientras tanto, Morrison se había establecido en la comunidad empresarial de Charleston, usando sus credenciales mercantiles legítimas para ganar acceso a registros de envíos, correspondencia de colegios médicos y otros documentos que podrían revelar el alcance de cualquier empresa criminal operando en la región. Sus conexiones cuáqueras en Filadelfia le habían proporcionado nombres de profesores médicos que podrían estar recibiendo especímenes sospechosos. Lo que Morrison descubrió conmocionó incluso su mente experimentada. Registros de envíos mostraban entregas regulares desde Carolina del Sur a escuelas médicas a lo largo de la región Mid-Atlantic. El volumen era demasiado alto para representar mortalidad normal entre la población negra libre de la región. Certificados de muerte proporcionados por médicos locales mostraban patrones sospechosos. Demasiadas muertes por fiebre y causas naturales entre personas descritas como negros libres transitorios. La misión de Washington comenzó en una tarde húmeda de abril, cuando se acercó a la capilla del reposo del ángel, siguiendo las instrucciones recibidas. El edificio aparecía exactamente como descrito, más grande que la mayoría de las capillas de plantación, con ventanas góticas que parecían extrañamente ominosas en la luz menguante. El musgo español colgaba de los robles circundantes como sudarios fúnebres, y el aire estaba espeso con el olor a agua estancada de los campos de arroz cercanos. Miriam Whitworth lo recibió en la puerta de la capilla, su sonrisa cálida y acogedora. Era exactamente tan hermosa como las historias sugerían, con cabello dorado y ojos que parecían irradiar compasión. Washington sintió un sentido inmediato de peligro. Algo en su desempeño perfecto le parecía ensayado, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. «Debes estar tan cansado, pobre alma», dijo Miriam, llevándolo adentro de la capilla. «Ven, déjame conseguirte algo de comida y un lugar seguro para descansar. Mañana discutiremos tu viaje al norte». El interior de la capilla era más elaborado de lo que Washington había esperado. Las ventanas de vidrio tintado depictaban escenas de juicio divino que parecían inusualmente violentas para un santuario metodista. El altar estaba tallado en madera oscura, y detrás colgaba una pintura del arcángel Miguel, arrojando demonios al infierno. Todo en el espacio se sentía teatral, como diseñado para inspirar miedo en lugar de consuelo. Washington fue proporcionado con comida simple y ropa limpia, luego mostrado a una pequeña habitación adyacente a la capilla donde podía pasar la noche. Miriam me explicó que la familia necesitaba verificar su historia antes de ayudarlo a continuar al norte, una precaución necesaria para proteger tanto a él como a su red. Este periodo de espera, le aseguró, rara vez duraba más de unos días. Durante su segundo día en la plantación, Washington conoció a otros miembros de la familia Whitworth. Gabriel aparecía cada bit como el patriarca benevolente, conduciendo servicios de oración y ofreciendo guía espiritual a las almas desesperadas buscando refugio. Sus sermones eran poderosos y conmovedores, llenos de referencias a la liberación y redención que parecían perfectamente adaptadas a su audiencia. Pero el ojo entrenado de Washington comenzó a notar detalles perturbadores. Los otros huéspedes en la plantación parecían inusualmente subyugados, hablando en susurros y evitando el contacto visual. Cuando trató de entablar conversación con ellos sobre sus fondos o planes de viaje, proporcionaban respuestas vagas e inconsistentes. Lo más perturbador era la manera en que miraban a los miembros de la familia Whitworth con una mezcla de gratitud y terror, que sugería que sabían más de lo que decían. En su tercera noche, Washington fue despertado por sonidos que hicieron que su sangre se helara.
Gritos amortiguados venían de algún lugar debajo de la capilla, apenas audibles a través de las gruesas paredes, pero inconfundiblemente humanos. Se quedó perfectamente quieto, escuchando los gritos agonizados hasta que finalmente pararon justo antes del amanecer. Cuando mencionó los sonidos a otros huéspedes la mañana siguiente, afirmaron no haber oído nada. Washington se dio cuenta de que estaba en peligro mortal, pero también entendió que podría ser la única persona que pudiera exponer esta operación. Comenzó a hacer observaciones cuidadosas, notando el diseño de los edificios, el número de miembros de la familia y los patrones de actividad alrededor de la plantación. Lo más importante, comenzó a buscar evidencia de lo que le ocurría a las personas que llegaban al reposo del ángel, pero nunca se iban. El avance vino cuando Washington observó a Sheriff Whitworth cargando un carro con lo que parecían cajas de madera. Las cajas eran del tamaño y forma correctos para contener cuerpos humanos, y eran cargadas con la atención cuidadosa típicamente reservada para carga valiosa. Washington siguió el carro a distancia, observando mientras viajaba a un desembarcadero en el río Ashley, donde un pequeño barco de vapor esperaba. Pero Washington también había sido observado. Abel Whitworth había notado su comportamiento curioso y lo reportó a su padre. Gabriel decidió que su huésped se estaba volviendo demasiado inquisitivo y ordenó su transferencia al sótano de la capilla. La investigación de Washington estaba a punto de convertirse en una lucha personal por la supervivencia. El descenso de Washington al sótano de la capilla reveló el verdadero alcance del mal de la familia Whitworth. La instalación subterránea era mucho más sofisticada de lo que había imaginado, con 12 celdas individuales, un laboratorio médico y lo que parecía un crematorio. El olor a muerte colgaba en el aire como una presencia física, y las paredes portaban manchas que ninguna limpieza podía remover. Fue colocado en una celda que mostraba evidencia de ocupantes previos. Arañazos en las paredes de piedra eran desesperados. Uñas de dedos habían intentado rasgar a través de roca sólida, y manchas más oscuras que Washington no quería identificar. La celda era apenas lo suficientemente grande para que se acostara, sin muebles excepto un balde para desechos y una pequeña abertura cerca del techo que proporcionaba ventilación mínima. Dentro de horas de su imprisonment, Washington oyó a otros prisioneros en celdas cercanas. Sus conversaciones susurradas revelaban el horror completo de lo que estaba ocurriendo. Algunos habían estado allí por semanas, mantenidos vivos solo lo suficiente para proporcionar información sobre rutas de escape, contactos del ferrocarril subterráneo y otros vuelos planeados. Otros eran llegados más nuevos que aún mantenían esperanza de ser liberados. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente. Sheriff Whitworth resultó ser un torturador metódico, usando su conocimiento médico para infligir máximo dolor mientras evitaba daños permanentes que pudieran afectar la eventual venta del cuerpo. Trabajaba con precisión quirúrgica, haciendo preguntas detalladas sobre operaciones del ferrocarril subterráneo, mientras aplicaba presión física calculada con cuidado. La educación e inteligencia obvia de Washington lo hacían particularmente valioso para los Whitworth. Sospechaban que podría estar conectado con abolicionistas en el norte, y estaban determinados a extraer información sobre financiamiento y organización del ferrocarril subterráneo. Las sesiones de tortura duraban horas, con Sheriff demostrando un entusiasmo perturbador por su trabajo, pero Washington había sido preparado para esta posibilidad. Su entrenamiento en Filadelfia había incluido instrucción sobre resistir interrogatorios, y su fe cuáquera le proporcionaba fuerza interior que sus captores no podían romper. Les alimentaba información falsa mezclada con suficiente verdad para parecer creíble, comprando tiempo mientras buscaba una oportunidad para escapar. La oportunidad vino de una fuente inesperada. Grace Whitworth, una de las hijas gemelas de 13 años de Michael, había estado trayendo comida a los prisioneros como parte de su educación en el negocio familiar. A diferencia de sus parientes, Grace parecía genuinamente perturbada por el sufrimiento a su alrededor. Washington comenzó a hablar con ella durante estas visitas breves,
gradualmente construyendo su confianza mientras plantaba semillas de duda sobre las actividades de su familia. Grace era lo suficientemente inteligente para entender que lo que su familia hacía estaba mal, pero había sido criada para creer que sus víctimas estaban predestinadas a la condenación de todos modos. Los argumentos teológicos gentiles de Washington, combinados con su educación obvia y refinamiento, comenzaron a sacudir su fe en la doctrina retorcida de la familia. Más importante, comenzó a verlo como un ser humano en lugar de simplemente otro espécimen para procesar. El plan de escape requería timing cuidadoso y considerable suerte. Grace acordó dejar la celda de Washington sin cerrar durante su próxima entrega de comida, dándole acceso al laboratorio donde Serif guardaba sus instrumentos quirúrgicos. Armado con un bisturí, Washington tendría que abrirse camino a través de la plantación por la noche, evitando a la familia y sus trabajadores mientras llegaba al río Ashley, donde podía robar un barco. Pero el plan salió mal casi inmediatamente. El comportamiento inusual de Grace había sido notado por su hermana Mercy, quien reportó la actividad sospechosa a su padre, Michael. Cuando Washington intentó dejar su celda, encontró a Abel Whitworth esperándolo con una pistola y una sonrisa viciosa. ¿Realmente pensaste que no nos daríamos cuenta?, preguntó Abel, gesticulando para que Washington regresara a su celda. Pobre pequeña Grace. Pensó que estaba salvando tu alma. En cambio, solo ha asegurado que tu muerte sea mucho más desagradable de lo que originalmente planeamos. Washington fue devuelto a su celda, pero el intento de escape fallido había revelado algo importante. Había grietas en la unidad de la familia. La disposición de Grace a ayudarlo sugería que otros miembros de la familia podrían estar teniendo dudas sobre sus actividades. Más importante, el incidente había forzado a los Whitworth a acelerar su timeline para su disposición. Esa noche, Washington oyó voces en el laboratorio. Gabriel y Serif discutiendo la mejor manera de manejar a su prisionero problemático. Gabriel quería extraer tanta información como posible antes de matarlo. Pero Serif estaba preocupado de que la inteligencia y educación obvia de Washington lo hicieran demasiado peligroso para mantenerlo vivo mucho más tiempo. Decidieron conducir una sesión final de interrogatorio, usando métodos que probablemente resultarían fatales. Pero Washington tenía una carta más que jugar. Durante sus semanas de cautiverio, había estado haciendo notas mentales cuidadosas sobre todo lo que observaba: el diseño de la instalación, los nombres y rostros de miembros de la familia, los detalles de su operación. Más importante, había estado memorizando la información proporcionada por otros prisioneros, construyendo una imagen comprensiva de la red del ferrocarril subterráneo que los Whitworth estaban destruyendo sistemáticamente. Cuando Serif llegó para el interrogatorio final, Washington ofreció proporcionar información detallada sobre financiamiento y organización abolicionista a cambio de una muerte rápida, en lugar de tortura prolongada. La oferta era lo suficientemente convincente para hacer que Serif pausara y considerara. Sabía que tal inteligencia sería enormemente valiosa para sus socios de la Sociedad de Redención Sureña. Lo que Serif no se dio cuenta era que Washington estaba comprando tiempo para un intento de rescate. Jeremiah Morrison, creciendo preocupado por la ausencia extendida de su socio, había comenzado a hacer indagaciones discretas sobre la capilla del reposo del ángel. Su investigación había atraído la atención de otros abolicionistas en Charleston, incluyendo varios trabajadores negros libres que habían oído rumores sobre las actividades de la plantación. El rescate vino al amanecer en una mañana húmeda de junio, cuando la niebla del río Ashley proporcionó cobertura perfecta para el pequeño equipo de voluntarios de Morrison. Habían pasado semanas planeando el asalto, estudiando el diseño de la plantación e identificando la locación más probable para el imprisonment de Washington. El equipo incluía a Morrison, 2 otros cuáqueros de Filadelfia y 4 hombres negros libres de Charleston, que se habían voluntariado para la misión peligrosa. El ataque comenzó con un fuego de diversión prendido en uno de los edificios de procesamiento de arroz de la plantación. Mientras la familia Whitworth y sus trabajadores corrían a contener el incendio,
El equipo de 1900 masivo. Los discursos de Washington ayudaron a convencer a muchos cristianos norteños de que la oposición a la esclavitud era una obligación religiosa en lugar de meramente una preferencia política. Jeremiah Morrison continuó su investigación de redes criminales asociadas con la esclavitud, eventualmente documentando operaciones similares en Virginia, Maryland y Carolina del Norte. Su trabajo lo estableció como uno de los investigadores más efectivos del periodo antebellum, y sus métodos influyeron en el desarrollo de técnicas modernas de investigación criminal. Sin embargo, el peaje psicológico de su trabajo fue enorme, y murió en 1825 a la edad de 62, reportadamente perseguido por pesadillas sobre los horrores que había presenciado. La plantación Nuevo Serafín fue abandonada después de la ejecución de Gabriel, con residentes locales afirmando que la propiedad estaba maldita por el sufrimiento que había ocurrido allí. La capilla fue quemada por persona desconocida en 1815, aunque las cámaras de tortura subterráneas permanecieron intactas debajo de las ruinas. La casa principal permaneció vacía por décadas antes de finalmente colapsar en una tormenta en 1847, dejando solo las piedras de fundación como evidencia de la presencia de la familia Whitworth en Alabama. Historiadores modernos estiman que la familia Whitworth y su red criminal fueron responsables de las muertes de al menos 1.800 personas entre 1789 y 1808. Este número incluye no solo víctimas directas de sus operaciones de santuario falso, sino también los incontables esclavos que fueron capturados y asesinados como resultado de inteligencia extraída a través de tortura. El total de muertes puede haber sido significativamente más alto, ya que muchos de los registros de la familia fueron destruidos antes de que pudieran ser examinados por autoridades. El caso Whitworth representa uno de los ejemplos documentados más tempranos de asesinato sistemático, conducido bajo el disfraz de ministerio religioso en la historia estadounidense. El uso de Gabriel de la teología cristiana para justificar matanza masiva anticipaba abusos similares por líderes de cultos y extremistas religiosos en siglos posteriores. Su habilidad para mantener apoyo comunitario mientras conducía crímenes horríficos demostraba el poder de la autoridad religiosa para corromper el juicio moral y habilitar comportamiento criminal. Los aspectos médicos de la operación Whitworth revelaban conexiones perturbadoras entre instituciones académicas legítimas y empresas criminales. Varias escuelas médicas prominentes fueron encontradas recibiendo especímenes que sabían o deberían haber sabido que fueron obtenidos a través de asesinato. Este descubrimiento llevó a reformas en la educación médica y el establecimiento de guías éticas para investigación anatómica. Aunque la aplicación permaneció inconsistente por décadas, el uso sofisticado de la red de registro y reunión de inteligencia anticipaba métodos de crimen organizado modernos por casi un siglo. La documentación detallada de Gabriel de fondos de víctimas, rutas del ferrocarril subterráneo y ganancias criminales demostraba un entendimiento de empresa criminal sistemática que era sin precedentes en la historia estadounidense temprana. Sus métodos influyeron en organizaciones criminales posteriores y proporcionaron a la aplicación de la ley Insights en la estructura y operación de redes de conspiración. Quizás lo más significativo, el caso Whitworth, ilustraba la inadecuación de instituciones legales estadounidenses tempranas para lidiar con crímenes que cruzaban fronteras estatales o desafiaban intereses políticos regionales. La habilidad de la familia para escapar castigo serio a pesar de evidencia abrumadora de su culpa demostraba la necesidad de autoridad federal de aplicación de la ley más fuerte y aplicación más consistente de principios de justicia criminal. El caso también revelaba el grado en que la esclavitud había corrompido la sociedad sureña para el siglo XIX temprano. El apoyo generalizado que la familia Whitworth recibió de plantadores respetables, funcionarios gubernamentales y líderes religiosos mostraba que la institución de la esclavitud había creado ceguera moral que se extendía mucho más allá de esclavistas individuales. La deshumanización sistemática requerida para mantener la esclavitud
había creado condiciones donde el asesinato masivo podía racionalizarse como necesario para el orden social. La verdad completa sobre los crímenes de la familia Whitworth puede nunca ser conocida. Muchos de sus registros fueron destruidos durante los procedimientos legales, mientras otros permanecen sellados en archivos que nunca han sido examinados completamente por historiadores. Tradiciones locales en Alabama aún hablan de desapariciones misteriosas y muertes inexplicadas que ocurrieron durante la residencia de la familia en el territorio, sugiriendo que sus crímenes documentados representan solo una fracción de sus actividades reales. Investigaciones arqueológicas del sitio de la plantación Nuevo Serafín han sido limitadas por oposición local y complicaciones legales involucrando propiedad. Sin embargo, encuestas de radar penetrante de suelo conducidas en los 990 revelaron estructuras subterráneas extensas que parecen coincidir con descripciones de las instalaciones de tortura y disposición de la familia. Estos hallazgos sugieren que la evidencia física de sus crímenes permanece en gran parte intacta debajo de décadas de suelo y vegetación acumulados. Investigación reciente también ha descubierto evidencia de actividades de la familia Whitworth en Texas, México y posiblemente Sudamérica durante las décadas siguientes a su exposición en Alabama. Listas de pasajeros de barcos, registros de escuelas médicas y documentos gubernamentales territoriales contienen referencias a individuos usando alias conocidos de Whitworth que estaban involucrados en actividades sospechosas consistentes con sus métodos criminales establecidos. Estos descubrimientos sugieren que la empresa criminal de la familia puede haber continuado operando bajo diferentes identidades mucho después de que la operación de Alabama fuera expuesta. La posibilidad más perturbadora es que la red Whitworth representara solo un ejemplo de empresas criminales similares que operaron a lo largo del sur antebellum. La naturaleza sistemática de sus operaciones, combinada con el apoyo generalizado que recibieron de la sociedad respetable, sugiere que otras familias u organizaciones pueden haber conducido actividades comparables sin nunca ser expuestas. El registro histórico contiene numerosas referencias a desapariciones misteriosas, muertes inexplicadas y movimientos religiosos sospechosos que podrían indicar redes criminales adicionales. Lo que permanece cierto es que la historia de la familia Whitworth representa uno de los capítulos más oscuros en la historia religiosa estadounidense. Su abuso sistemático de la teología cristiana para justificar asesinato masivo demostraba cómo la autoridad religiosa podía corromperse para servir propósitos criminales. Su habilidad para mantener apoyo comunitario mientras conducía crímenes horríficos mostraba el grado en que la esclavitud había envenenado los valores morales estadounidenses para el siglo XIX temprano. El legado de sus crímenes se extiende mucho más allá de sus víctimas inmediatas. La inteligencia que reunieron sobre operaciones del ferrocarril subterráneo llevó a la captura y muerte de incontables otros esclavos escapados, cuyos nombres nunca serán conocidos. Su corrupción de la educación y investigación médica causó daño duradero a la integridad de la ciencia estadounidense. Lo más importante, su éxito en evitar castigo demostró a otros criminales que el asesinato sistemático podía conducirse con relativa impunidad si se disfrazaba adecuadamente y se protegía políticamente. Hoy, el sitio de la plantación Nuevo Serafín permanece en gran parte olvidado, conocido solo por historiadores locales y el investigador ocasional interesado en los aspectos más oscuros de la historia estadounidense. Ningún monumento marca la locación donde más de 1,000 personas murieron en tortura y asesinatos sistemáticos. Ninguna placa conmemora el coraje de los abolicionistas que arriesgaron sus vidas para exponer estos crímenes. El silencio rodeando estos eventos sirve como recordatorio de cuán fácilmente las sociedades pueden olvidar sus episodios más vergonzosos. Pero la historia de la familia Whitworth sirve como una advertencia permanente sobre los peligros del extremismo religioso, el odio racial y la corrupción de la autoridad moral. Sus crímenes demuestran cuán rápidamente sociedades civilizadas pueden descender a la barbarie cuando valores humanos fundamentales son abandonados en servicio de intereses económicos o poder político.
Entender su historia es esencial para reconocer amenazas similares en nuestro propio tiempo y asegurar que tal mal sistemático nunca más se disfrace como voluntad divina. La pregunta que persigue a todos los que estudian este caso no es si los crímenes de la familia Whitworth ocurrieron realmente. La evidencia es abrumadora e innegable. La pregunta real es cuántas otras operaciones similares existieron a lo largo del período antebellum. ¿Cuántas víctimas murieron en circunstancias similares? Y si la verdad completa sobre este capítulo oscuro en la historia estadounidense será alguna vez revelada por completo. Las sombras proyectadas por el legado Whitworth continúan oscureciendo rincones de nuestra comprensión histórica, dejándonos preguntándonos qué otros horrores permanecen ocultos en los archivos del pasado de América. Al final, la historia macabra de la familia Whitworth se erige como testamento a la capacidad humana tanto para el mal ultimate como para el coraje ultimate. Mientras Gabriel y su familia representan las profundidades de la depravación humana, los abolicionistas que arriesgaron todo para exponer sus crímenes encarnan los ideales más altos de dignidad humana y coraje moral. Su lucha nos recuerda que el precio de la civilización es vigilancia constante contra aquellos que usarían autoridad religiosa, poder político o respetabilidad social para enmascarar crueldad sistemática. Las campanas de la capilla que una vez sonaron sobre la plantación Nuevo Serafín han caído en silencio hace mucho, pero los ecos del sufrimiento de sus víctimas continúan resonando a través de la historia estadounidense, hasta que confrontemos plenamente la verdad sobre crímenes como aquellos cometidos por la familia Whitworth. No podemos afirmar haber reconocido honestamente con el pasado de nuestra nación o habernos preparado adecuadamente para reconocer amenazas similares en nuestro futuro. ¿Qué te persigue más? ¿Qué tal mal sistemático pudiera operar bajo el disfraz de ministerio religioso? ¿O que tanto de su historia pueda aún permanecer oculto en archivos aún por abrir? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si este capítulo oscuro de la historia estadounidense ha abierto tus ojos a las profundidades a las que los seres humanos pueden hundirse cuando abandonan su brújula moral, asegúrate de suscribirte y presionar esa campana de notificaciones. No todos tienen el coraje para enfrentar estas duras verdades sobre nuestro pasado, pero aquellos que lo hacen se unen a una comunidad dedicada a asegurar que tales horrores nunca ocurran nuevamente. Hasta la próxima. Recuerda que los criminales más peligrosos son a menudo aquellos que se convencen a sí mismos de que están haciendo el trabajo de Dios.